Los trinos, las publicaciones en Facebook e Instagram que se suben de tono entrarían a ser revisados por la Corte Constitucional. ¿Qué implicaciones podría tener y cuáles son los escenarios que se manejan en este tema que está abierto a la discusión pública? Desde la redacción nos acompaña Armando González, nuestro editor político, que nos va a explicar en qué consiste este tema que les acabamos de nombrar. Las redes sociales y en general el Internet se ha convertido en un espacio de donde se pueden cometer casos de injuria y calumnia. En Colombia ya se está hablando de eso. Armando, cuéntenos. Bueno, la Corte Constitucional está precisamente analizando el tema, ha convocado una audiencia pública en la que busca no tanto penalizar en sí, sino mirar los escenarios en los cuales la justicia puede obrar en estos casos, o sea, ¿qué se puede hacer? De hecho, entre los que han sido citados a la audiencia están voceros de Google y de Facebook para analizar qué se puede hacer en caso de que una persona sea condenada, que un juez diga, usted calumnió, injurió a alguien en las redes sociales, cuáles serían los castigos que se pueden ejercer o se pueden aplicar en las redes sociales específicamente, aparte de la pena que pueda tener judicialmente normalmente. Pero ellos buscan mirar, por ejemplo, hay casos de las búsquedas de Google en que, aunque el medio de comunicación haya rectificado o haya cambiado la noticia de acuerdo a un fallo judicial, en las búsquedas todavía sigue apareciendo eso que la persona quiere, que no se dañe su buen nombre, ¿sí? Entonces, son esas precisiones entre lo tecnológico y lo judicial lo que quiere aclarar la Corte en este tema. Armando, por este caso muchos funcionarios públicos han tenido que dejar sus cargos o también se han visto envueltos en un escándalo. ¿Cuáles son esos funcionarios públicos que se han visto? Bueno, en realidad son tantos pero digamos como los más recientes, digamos, actualmente tenemos, digamos, todavía es noticia lo que pasó con Ignacio Grefstein, que era director de televisión en la Casa de Nariño. Él, a causa de un trino, debió renunciar por el escándalo que se le produjo. Igual pasó con un periodista que trabajaba con la Superintendencia de Notariado y Registro, Carlos Alberto García, también un trino. En el caso de Grefstein era con relación a los petristas. En el caso de García fue un trino en el que decía cosas acerca de Daniel Coronel y de un periodista de Noticias 1. En medio del escándalo también debió renunciar. Pero hay otros casos que también han sido recientes y algo sonados. Por ejemplo, Claudia Ortiz, cuando ella estaba siendo postulada para ser directora del Centro de Memoria Histórica, ¿sí? Fue, digamos, confrontada con relación a las opiniones que ella había emitido a través de las redes sociales. Finalmente ella no accedió al cargo, fue nombrada por Duque en la Agencia de Desarrollo Rural, donde de todas maneras sigue siendo criticada precisamente por lo mismo, por las opiniones que ella emitió con respecto al proceso de paz. Entonces dicen que es una contradicción que ella esté a cargo de una agencia que tiene que gestionar temas relacionados con el proceso de paz. Pero digamos, la persona que finalmente fue nombrada en ese cargo del Centro de Memoria Histórica, el señor Darío Acevedo, también tiene el mismo problema, ¿sí? Digamos, varias opiniones que él ha emitido en redes sociales han entrado en contradicción con lo que él tiene que hacer en su trabajo. Un caso, digamos, al margen podría ser el de la directora del Centro Democrático, Novia Estela Martínez, ¿sí? En el caso de ella tuvo un problema también con algo que se dijo sobre un periodista, pero en el caso de ella, digamos, la responsabilidad la asumió el community manager de la cuenta. Entonces, digamos como los casos más recientes que han ocurrido sobre este tema. Armando, y cuéntenos cuáles son esos posibles escenarios o cuáles son esas consecuencias de llegarse, pues que la Corte limite el uso de las redes sociales. Bueno, lo que han dicho los magistrados es que precisamente no se trata como de limitar el uso de las redes sociales. Los abogados lo que dicen es que lo que es delito en el mundo real también lo es en el mundo virtual. Entonces, si a cualquier persona yo le digo algo
que la ofenda, esa persona tiene derecho a ir ante un juez a decir que yo lo estoy irrespetando, estoy dañando su buen nombre. Entonces eso se aplica a las redes sociales. Lo que está tratando la Corte de mirar es, además de que pueda haber una sanción penal, digamos que la persona o merezca cárcel o una multa o algún otro tipo de castigo, en cuanto al Internet, a las redes sociales en sí, ¿qué se puede hacer en cuanto a que se borre definitivamente el trino o la publicación o lo que comentamos ahora de las búsquedas en Google? ¿Sí? Es más o menos lo que están tratando de ver qué consecuencias puede llevar a tener. Lo que han dicho los magistrados es que no se trata de limitar la libertad de expresión, aunque de todas maneras, en estos casos que hemos citado y otros que la opinión pública conoce, pues es un problema también de ver hasta dónde llegan lo que yo puedo decir en las redes sociales, porque las redes sociales no son privadas, sino que son un escenario público. De lo que se diga allí, uno debe ser consciente de que lo que uno diga allí, o lo que uno escriba allí, puede llegar a tener consecuencias con relación a la veracidad de lo que uno está diciendo. Más o menos es como la idea de eso. Bueno, Armando, muchísimas gracias por su análisis. Es un tema que está todavía en discusión en la opinión pública de Colombia.